Pedro, tras los ingratos y los incomprendidos, llega los siguientes, con la que tú cierras la trilogía y tras echar la vista atrás, ¿cuál es el pensamiento de Pedro Simón? Que el tiempo va muy rápido, que todo pasa muy deprisa, que nosotros somos los siguientes en esta pantalla de la Play. De los 3 libros, este es el que menos tiene que ver conmigo, pero es el que más me ha costado escribir. Es el que menos tiene que ver conmigo porque mis padres están bien, porque mis padres están sanos, están juntos, están felices, y el protagonista de la novela aquí es un señor octogenario, viudo, que está en decadencia, ¿no? Con 3 hijos de en torno a 50 años. Y por eso digo que es el que menos tiene que ver conmigo, pero es el que más me ha costado porque he pensado mucho en si esto le podría herir a mis padres. A medida que iba escribiendo y mi chica iba leyendo el libro, me decía, cuando tus padres lean esto, cuando mi madre lea esto. Y al final decidí dejarlo todo lo que estaba ahí, todo lo que mi mujer me subrayaba, no lo he quitado. Y es porque creo que la literatura no está para quedar bien. Creo que la literatura está para contar lo que honestamente lo que tú crees que hay. Y está para recordarte eso, ¿no? Que no recuerdas los buenos libros, que no eres tan raro ni estás tan solo, que eso que uno siente en el libro también lo sentiste tú, etcétera, ¿no? Te diré que uno de los consuelos de esta primera semana ha sido que mi padre se leyó el libro, mi padre me llamó y mi padre me dijo que para él era el mejor de los 3 y que le había encantado. Entonces, no sé si me lo dijo para aliviarme, pero bueno, en cualquier caso, que es un libro que trata, que pone en foco a una persona mayor que va perdiendo facultades, pero bueno, digamos que esta llamada pues me ha aliviado bastante. Quizás va por gustos, ¿no? Lo de que sea el mejor de los 3, claro. Pero quizás el que más remueve, ¿no? Sí, remueve por el tema, ¿no? Porque es un tema de futuro para muchos. Los temas del pasado los puedes encajonar, los del futuro los vas a tener que enfrentar. Entonces, yo digo que aquí el Antonio Prieto de la novela, un señor de 80 y pico, viudo, desvalido, mermando, pues no deja de ser un spoiler de lo que sus hijos van a ser. Por eso ver a tu padre así o ver a tu madre así te genera cierto desasosiego. En el fondo porque ves que tú vas a tirar por esa senda y en el mejor de los casos llegarás ahí, ¿no? Y ese spoiler pues te genera hacer un viaje al futuro que es un poco inmanejable, ¿no? Y es verdad que hay en la vida un momento, ¿no?, que empieza cuando tú le limpias el culo a tu hijo o a tu hija, y hay un momento que acaba cuando se lo limpias a tu padre. Igual que hay un momento en la vida que empieza cuando tú buscas guardería para tu hijo o para tu hija, y acaba cuando estás pensando en una residencia para tu padre. Y en ese tránsito no solo ha cambiado tu padre o tu madre, que al principio de eso era una mujer o un hombre vigoroso, recién jubilado, lleno de vida, con muchas ganas de hacer muchas cosas, lleno de fuerza todavía física, y al final es otra cosa, es un pajarito aliquebrado, desvalido, que ha hecho que se invierta la mirada, porque hay un momento en la vida en que tú le das la mano a alguien mirando hacia arriba, y hay otro momento en la vida en que esa persona que te ha dado la mano ya está más abajo que tú, porque se ha ido haciendo más pequeñita, y casi que un poco que te coge el brazo para que le lleves, ¿no? Es volver al abuelo niño. Y eso es bonito, pero es duro, y manejar eso pues es una cosa por la que ya digo que tendremos que pasar todos de un modo u otro. Y bueno, yo creo que esto es la crudeza del libro, pero para mí también la belleza. Yo trato de decir lo que pienso, que es un libro que, aunque empieza duro, también creo que es un libro que habla del amor incondicional y que habla del amor filial y habla de la redención y habla del perdón y habla de las segundas oportunidades en la familia. La familia a veces, como durante un momento de nuestra vida, como algo que nos suena mentira a veces, pero luego al final como la gran verdad de la familia. Ese sitio al que acabas volviendo, al que acabas regresando casi de un movimiento circular. Ese puerto refugio en el que quieres estar cuando vienen maldadas, ¿no? Esto es la familia. En los siguientes tenemos a Carmen, Darío y Gabriel. Son los hijos de Antonio Prieto, un anciano cuya situación tras quedarse viudo desemboca
en que sus hijos se lo lleven por temporadas a vivir con ellos, ¿no? Ajá. Es un poco Sí. la trama, ¿no? Hay una frase que dice: solo hace medio año desde que nos repartimos a papá. Sí. Entonces, tú me has dicho que ha sido la más difícil. Era una pregunta que Sí. tenía, pero bueno, como ya la has respondido, No, pero- quiero preguntarte por qué ha sido la más difícil. Ha sido más difícil porque toco en la línea de flotación de mi casa, y porque a mis padres les estoy anticipando que a lo mejor uno de los dos va a perder al otro. Les estoy diciendo, hombre, no les estoy diciendo cosas que no sepan, pero leyendo por escrito. Porque mis padres han leído lo que piensan los hijos sin decírselo en voz alta. Y ahí hay mucho de jarrón chino que estorba en la ancianidad. Aunque no lo verbalicemos, pero sí se piensa. Hay un personaje en la novela que es Antonio Prieto, que es este hombre octogenario, que en un momento determinado dice: yo siempre me quise morir antes de que mis hijos lo desearan. Y todos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y ese mismo hombre que dice: nos cuesta movernos, pero vemos venir. Somos viejos, pero no gilipollas. Tiene que ser muy duro tener 80 y tantos, o la edad que sea, y ver cómo los demás en torno a la mesa fruncen el ceño, porque no te estás enterando de la conversación por más alto que te hablen. Tiene que ser muy duro ver cómo todos pierden la paciencia contigo porque tú vas un poco más despacio. Tiene que ser duro ver cómo te tratan con un paternalismo un poco cruel, ¿no? A veces, sin querer, bien intencionado, pero cruel. Y bueno, pues esto, ver cómo tú te vas desamblando de los demás. Ahí, una vez en Albacete, creo que fue, con motivo de la presentación de otro libro, hubo una mujer que me contaba que en torno a la mesa un día de Navidad estaban como 14 o 15, entre nietos, sobrinos, bueno, familia política, etc. Y ella era la mayor, octogenaria. Y dice que como nadie le preguntaba, estaban todos hablando entre ellos, nadie se interesaba por ella, dijo: a tomar por saco, me voy a ir durante media hora y a ver cuánto tardan en saber que no estoy en la mesa. Y la mujer se levantó, se fue. Pasaron 5 minutos, seguían hablando de sus cosas, haciendo chistes, picando en la mesa. Bueno, pues hablaban de cosas de la tele que estaban puestas, seguían hablando 5, 10, 15, 20. Y volvió la mujer a la media hora. Nadie la había echado en falta y les soltó la perorata de no os dais cuenta cómo ya os sobro. No estoy en la mesa y me echáis en falta. Pues hay algo de esto. Yo creo que hay algo de esto. Un Antonio que forma parte de una ecuación que resulta ser Antonio sin Olivia es igual a 0, ¿no? ¿Cuántos Antonios y qué poco valoramos a las Olivias, ¿no? Sí, claro. Estuve dudando de introducir el personaje protagonista, que fuera un viudo o una viuda, octogenario. Entonces decidí que fuese un hombre, porque el hombre yo creo que es más inerme cuando pierde la pareja que la madre, ¿no? De hecho, muchas veces en casa se dice, esta burrada, pero bueno, que es muy sincera: si se tiene que morir alguien, que se muera antes papá, porque es que como se muera mamá, papá es que va a durar 2 días porque no sabe qué hacer sin mamá, ¿no? Esa cosa que genera más intemperie, un hombre viudo. Por eso quería que fuera al final esto. Y sí, yo detecto mucha ejemplaridad en toda esa gente, en esas mujeres loctite, mujeres pegamento, sobre todo las mujeres, ¿no? En la mujer veo más robustez que el hombre, veo son menos demandantes, son más independientes, y luego tienen esta cosa de anudar a la tribu, ¿no? De callar para no liarla. Yo creo que es una novela que también habla de la importancia de decir las cosas a tiempo, seguramente como los ingratos y los incomprendidos, que es un tema que está ahí. Pero también habla de la heroicidad del callar, de cómo muchas veces, para que todos estemos bien, mejor yo esto me lo callo, me lo banco, como dirían los argentinos, me lo como yo, antes que soltarlo y bueno, alterar el orden pacífico de la casa, ¿no? Yo ahí veo mucha altura y yo no sé qué viejito seré, pero sí sé qué viejito me gustaría ser, y me gustaría ser como mis padres, por esto que te digo, ¿no? Por esto y por esta forma de, en mitad de tu oscuridad, digo, arrojar también luz a los demás. Pedro, aquí hablas del momento en que uno envejece, pero ¿cuándo envejece? ¿Cuándo se envejece? Bueno, cuando empiezas a dejar de hacer cosas que antes hacías y ya no puedes hacer. Seguramente tú ya que eres joven, igual que yo, que somos jóvenes, entre comillas, porque los premios de poesía joven son para menores de 35, pero bueno. Pues tú seguramente ya hay cosas que no puedes hacer.
que ya no te atreves. Bueno, pues ya hemos empezado a envejecer. Había un amigo mío que decía que a partir de los 45 le das la vuelta al jamón y te empiezas a comer la otra parte. Y luego hay hitos, hay cosas, ¿no? Hay gente que le toca envejecer muy pronto. De todas maneras, creo que envejecer no tiene tanto que ver con los años, ¿no? Que cumples, esto ya lo he dicho alguna otra vez, sino cuando, o sea, no envejeces por los años que te caen encima, sino cuando dejas que te aplaste el dolor, ¿no? Con la gestión de las cosas malas que haces en la vida. Creo que eso es lo que te marca el envejecimiento. Por eso hay chavales que envejecen muy pronto, ¿no? En la vida, porque le pasan cosas tremendas y se les ve en la cara. Dices, joder, es que parece mucho mayor. Y es un chaval que a lo mejor tiene 17 años, pero claro, lo que esa persona ha vivido. Y al revés, ¿no? Hay gente mayor, muy luminosa, que ha gestionado muy bien sus detritus y su mierda. Entonces, bueno, siempre parecen más jóvenes, porque, bueno, siempre están con una sonrisa y con un buen rollo y con un buen estado de ánimo. Quizás yo he sacado de varias ideas que hay en tu novela, quizás mi propia respuesta, ¿no? Claro, me interesa mucho. Quizás se envejece cuando uno empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Sí, eso está bien. Con lo cual yo soy un viejo prematuro. Esto sucede, claro, sí. Esto me lo dijeron a mí de Chillida, el hijo de Chillida me lo dijo. Que se asustó el primer día que vio a su padre viendo un álbum de fotos. Porque dice que su padre siempre miraba hacia adelante. Y claro, luego vino la explicación, su padre ya tenía un poco de demencia. Entonces el hombre se anclaba ahí, ¿no? Iba al álbum y lo abría, de algún modo. Quería asir lo inasible. Da miedo envejecer, es tan terrible como se desprende en la novela. Porque leemos la novela y un poco de miedo da. A ver, no sé a quién le leí, era un escritor, un filósofo, que era mentira eso de que de viejo eres más sabio y ponderar demasiado a la vejez. Dice que la vejez es una puta mierda. Yo no soy viejo porque tengo 53 y objetivamente no soy viejo, puedo decir que ya una adulta y tal. Pero sí que hay ahí a lo mejor cosas que tienen que ver con el trauma que yo tengo con la vejez, que es una cosa que me asusta, que me da miedo. Y a lo mejor lo que están ahí es vertidos mi paranoia. Pero yo no quería que fuese una novela que asustara en ese sentido, no querría que fuese una novela que a la gente le pareciera que va a ser como crudelísima. Yo creo que hay muchos puntos de luz, creo que hay humor en la novela, creo que hay amor, creo que es una novela que habla del amor incondicional. Si me dijeras de qué habla esta novela, te diría que habla del amor incondicional. Y sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, no sabría contestarte. A mí yo me arrimo mucho a la gente mayor porque aprendo mucho en esa sombra, en la sombra de ese árbol. Pero te diré que me da miedo el vacío. Más que la muerte, el vacío. O sea, puedo asumir que yo me muera y esté en otra dimensión, que es lo que le pasa a los creyentes, ¿no? Que, bueno, tú estás en otro sitio, estupendo. Pero cuando no eres creyente, lo que ves es el vacío, y eso genera un poco de horror vacui. Y eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, no estar en ningún sitio. Hostia, esto se me hace duro, ¿no? Por eso todo lo que me arrima ahí me genera cierto escalofrío. Hay un tema que has comentado antes, lo has dicho de pasada, y te leo, ¿no? De niño uno se imagina que la vida va a ser siempre así, ¿no? Todos juntos, dentro de un mismo coche, todos unidos en la misma casa, en el mismo dormitorio, el mismo reparto de papeles en casa, ¿no? En los siguientes quizás hay, o yo he querido ver cierto alegato a desmitificar lo idílico de la familia. Bueno, es que yo creo que los hermanos no nos conocemos. Los hermanos podemos estar 25 años debajo de un mismo techo, pero eso no significa conocerte. Yo tengo una amiga mía que es psicóloga, se llama Susana Enciso. Ella, cuando me ve, me dice, ¿qué tal estás? Y digo, bien. Entonces me coge los hombros y me dice, no, pero ¿qué tal estás de verdad? Y yo creo que con los hermanos nos marcamos solo en la primera pregunta, no en la segunda. Porque estás en torno a una mesa, porque no toca, porque estás de celebración. Entonces siempre a tu hermano, que le ves cada X tiempo,
pues hablas de las cosas muy superficiales, pero seguramente tú conoces mejor a algún amigo tuyo que a tus hermanos, porque tu amigo sí se ha atrevido a contarte a lo mejor su basura mental, sí se ha atrevido a desmenuzar sus insomnios, a contarte las cosas que le quitan el sueño. Pero yo creo que esto es más complicado, para no alterar el orden, ¿no? Un poco. ¿Cómo el mayor le va a contar al pequeño que tiene un problema si siempre el mayor ha tenido el papel de segundo padre, ¿no? Entonces él carga con esa coraza silente y bueno, se lo banca, ¿no? Y se lo aguanta. Y entonces yo creo que yo creo en la familia. No soy un tío especialmente familiar, pero sí que creo en la familia como astillero para recuperar muchas cosas. Yo no sé si la familia es el mejor motor, porque hay motores muy desiguales. Cada uno viene de un sitio. No es lo mismo un padre X que un padre Z. Pero sí, por eso digo que no sé, no siempre es el mejor motor, pero sí que creo que es la mejor cicatriz, la cicatriz más grande, la familia. Lo que somos tú y yo es gracias a tus padres y por culpa de tus padres. Y o sea, es que esto es inevitable, ¿no? Venimos de ahí, un porcentaje muy grande. La cicatriz, la marca en la cicatriz, en la cara, en el espejo todas las mañanas está ahí. Y esto, hay cosas que vas a heredar y hay cosas que no te gustaría heredar, pero te las llevas puestas, ¿no? El lunar de los Prietos. El lunar de los Prietos, claro, la marca indeleble. También hay mucho de lo que no se dice, ¿no? Quizás es un tema que repites, ¿no? En esta novela con respecto a las otras. ¿Es algo que te obsesiona, esos silencios? Sí, porque creo que nos definen mucho las cosas que no decimos, los temas de los que no queremos hablar. Igual que nos definen mucho las cosas que no estamos dispuestos a tirar, ¿no? Entonces, esta novela vuelve a hablar, igual que Los Ingratos y Los Incomprendidos, yo creo, de la necesidad de hablar de las cosas a tiempo. Otra vez, ¿no? Es un tema recurrente. Pero también yo creo que aquí está la heroicidad del callar, también. Esto que hablábamos, de el héroe que se calla, ¿no? Hay un poeta granadino que se llama Jesús Montiel, que a mí me gusta mucho. Él dice algo así como: me pasé toda la vida yendo detrás de gente que parecía interesante y con el paso del tiempo me he dado cuenta que la interesante es la que no lo parece. Y la familia está llena de personajes secundarios y de gente que pide el altavoz y pide el micrófono y pide foco. A mí me interesan más esos secundarios que muchas veces manejan los explosivos mejor y saben manejarse en mitad del oleaje. Y por esto hablo de la heroicidad del callar, ¿no? De la heroicidad a veces, ¿no? Pues como un personaje en la novela, ¿no? Que para mí te parece una persona, pues bueno, anodina, con una vida corriente, pero siempre dentro del ordinario muchas veces está lo extraordinario, ¿no? Y luego te das cuenta que hay superhéroes que llevan un volante de un autobús o que están muy callados y gracias a esos silencios la familia se queda abrochada, ¿no? Y tú te vas a morir sin que los hijos sepan el gran secreto, ¿no? De que has sido un héroe, hostias, llevándote un secreto muy, muy grande, ¿no? Contigo. Ese tipo de actuaciones casi de inmolación personal solo para salvar a la tribu me parecen encomiables. Nos está saliendo una conversación un tanto dramática en algunas ocasiones y quizás sea el momento de poner un punto, ¿no? de luz en esta conversación con respecto a la novela, ¿no? Y es de algo que ya has comentado, de esas segundas oportunidades, ¿no? Sí, sí lo creo. En esta novela hay sobre todo un gran ejercicio de reconciliación y un gran ejercicio de perdón. Todas las familias tenemos neurosis y tenemos batallas pendientes, cuentas, cosas que te callas, un poco de sangre en la boca de haberte mordido la lengua. Y lo que te dice la novela es que, bueno, que con el tiempo las cosas también se resitúan y que, bueno, y que todos somos un poco intercambiables y que si te pones en la piel del otro entiendes también al otro. Y a mí me gustaría que fuese una novela que la gente también regalara como un modo de decir: seguimos haciendo piña, seguimos siendo aquella familia que iba a la parcela los fines de semana, seguimos siendo, ¿no? Acabamos siendo aquella familia otra vez. Por mucho que nos haya pasado,
por mucha tormenta que hayamos aguantado, bueno, al final, ¿no? Nosotros somos aquello que fuimos, somos aquel álbum de fotos. Esas fotos nadie nos las va a quitar. Quizás el personaje más llamativo en ese aspecto de segunda oportunidad sea Gabriel. Sí, claro, sí, sin duda. Gabriel es el mayor de los 3 hermanos, económicamente es un tío al que le va fenomenal, profesionalmente muy exitoso, tiene una casa maravillosa en una urbanización de lujo. Sus 2 hermanos no son así, son casi, no te diría que lo opuesto, pero bueno, son gente que llega a final de mes a duras penas. Y sin embargo, es curioso, ¿no? Gabriel lo tiene absolutamente todo y tiene envidia de su hermana pequeña. Gabriel hace esta reflexión, dice, no se puede ser feliz en la vida si tienes envidia. Y es verdad, de los únicos 7 pecados capitales, el que no produce placer es la envidia. Te produce placer, por supuesto, la lujuria, la gula, la pereza, la avaricia, la ira. Pero la envidia no. La envidia es como una especie de enfermedad, ni siquiera es un pecado, ¿no? Esto de los pecados es muy relativo. Pero es una cosa absolutamente tóxica. Y este hombre que lo tiene todo vive atenazado por la envidia de su hermana, ¿no? Con lo cual no puede ser feliz. Y solo al final se va liberando un poco de aquello cuando hace su proceso y todo vuelve un poco a encajar. Hay una idea que aparece en la novela que es: la felicidad es la ausencia de dolor. Lo creo profundamente. Creo que tú y yo, a lo mejor, cuando terminemos ahora de hablar, encendemos el móvil y tienes un mensaje de alguien y te explota la vida para siempre. Y hace un rato estabas atribulado por algunas cosas que no eran demasiado importantes, estabas siendo feliz sin saberlo. Y de repente cae una bomba, hay una deflagración brutal, se te lleva medio cuerpo por delante, medio alma, y te das cuenta de lo que es el dolor. Entonces lo que quieres es apagar ese dolor con un extintor, pero ya no hay modo de apagarlo. Entonces añoras aquel estado anterior en el que no estaba el dolor. Yo soy poco ambicioso le pido poco a la vida. Le pido que no haya dolor. Porque por mi trabajo periodístico he visto a muchísima gente y sigo viendo a muchísima gente con muchísimo dolor. Entonces, la felicidad no es el éxito, la felicidad no es que te vaya muy bien el trabajo, no es que tengas mucha pasta. La felicidad es que no te pase lo que le pasa a Gabriel, a lo mejor, que tiene mucho dinero, ¿no? Esto es la felicidad. Y esto ya lo he comentado más veces con motivo de otros libros, pero yo creo que la felicidad no tiene tanto que ver con las cosas buenas que nos pasan, ni con los premios, ni con los éxitos, sino con la gestión que hacemos de las cosas malas. Cuanta más gimnasia tengamos hecha con la gestión de las cosas malas, más posibilidades tenemos de ser feliz. Porque cumplir años es acumular pedradas, y cumplir años es sumar más posibilidades de desgracia y transitar por sitios donde hay más trampas de oso. Entonces todo esto hay que ir surfeándolo. Pero si ya tienes un entrenamiento en gestionar las caídas, bueno, es más posible que salgas airoso del trance, ¿no? La novela está llena de ideas que te dejan congelado, te llevan a un rincón para la reflexión. Pero hay una que a mí me ha desarrollado y me ha dejado completamente en bucle pensando en ella. Y es la de que la gente te dice que hay un momento en el cual tu padre no te conoce, pero que quizás el momento importante es en el cual tú no reconoces a tu padre. Esto me lo dijo Antonio Mercero, y yo lo he incorporado a la novela, por eso le agradezco a Antonio Mercero al final. Antonio Mercero padre, como sabes, tenía Alzheimer, estaba ya el hombre muy mal. Entonces, cada uno se toma esto con el humor que puede, claro. El humor siempre es revolucionario y es sanísimo, ¿no? Con lo cual me parece que el humor siempre, incluso en el lecho de muerte de tu padre o con tu padre agonizando, es la hostia, es oro puro. Es necesario porque, sí. Perdona que te interrumpa, porque yo creo que esta novela no sería la misma sin ese traje de Spiderman. Claro, sí, el momento del humor. Esas situaciones, ¿no? Claro. Sí, la figura de Darío, que es un poco la tía Clara de Los Incomprendidos. Sí, porque si no llega un momento en que quizás
Sí. cueste trabajo avanzar. Claro. Por eso incorporé a Darío en el capítulo 2, para empezar a dar un poco de aire, ¿no? Que empezaba ahí él. Pues... Te decía Antonio Mercero. Sí, estamos allí, entonces, bueno, el hombre ya estaba mal, etcétera. Y yo un día, a Antonio Mercero, hijo, le confundía muchas veces. Y le confundía con otro, o bueno, incluso no le conocía, ¿no? Y bueno, pero bueno, con humor iban tirando. Me decía que lo bueno de que tu padre tenga Alzheimer es que podía ver 100 veces Bailando bajo la lluvia, que era la película, o cantando o bailando. Bailando bailando. Bueno, la que sea, bajo la lluvia. Dice, y es como si la viera por primera vez, decía. Se volvía a reír en el mismo momento, se volvía, ¡ay, qué bueno! ¿No? Esta cosa maravillosa. Pero dice que llegó un día y que vio a su padre tan abatido, le vio tan desconcertado, le vio en un mutismo tan profundo, que dijo, yo conocía a mi padre, incluso con sus fallos, lo estaba conociendo. Dice, pero esta persona ya no es mi padre. Dice que eso, dice, todo el mundo te prepara para el día en que tu padre, todo el mundo te prepara para el día en que tu padre no te va a conocer, pero nadie te prepara para el día en que tú no vas a conocer a tu padre. Me pareció que una frase tan bien abrochada que la incorporé al libro, porque creo que hay mucho de verdad en eso. Y sobre todo porque, hostia, es la persona que te va de la mano. Es que yo creo que tú eres un niño hasta que tu padre no se muere. Tu padre puede tener 105 años y tú 83, pero hasta que tu padre no se muere de algún modo eres un niño. Y por eso la orfandad, por eso te jode mucho que se muera tu padre o tu madre, que tengan 100 y pico años. Entre otras cosas porque a ti te desplazan también, te corren en un lugar de la silla hacia otro sitio, ¿no? Eso es lo que no comprendían los protagonistas y que cuando les ha tocado a ellos, claro, lo comprenden. Claro. Igual que hay un momento significativo en el cual quizás el padre, Antonio, está loco por tener conversaciones con sus hijos y en un momento en la residencia el hijo quiere hablar con él y él solo le sonríe. Sí. Yo creo que ahí es cuando quizás hay ese momento de rendición, de entrega por parte de Antonio Prieto, ¿no? Sí. Ahí es complejo, ¿no? Porque el paso del tiempo es como una especie de dentista que te va quitando todo, ¿no? Te va quitando los incisivos, los colmillos, los molares, todo. Te hace que te pone nervioso el paso del tiempo, igual que un dentista. El dentista, como el paso del tiempo, ¿no? Te sangra, te hace sangrar, te anestesia. Y al final es ese tipo que sale y va a una sala de espera, como se cuenta en el libro un poco metafóricamente, y dice, ¿quién es el siguiente? ¿No? Y el siguiente eres tú, ¿no? Somos nosotros. Y ahí de esto habla la novela, ¿no? De cómo el paso del tiempo inexorable te va haciendo que esa persona que ves ahí cada vez se parece más a ti. Y yo creo que de algún modo empezamos a cuidar a nuestros padres porque es una forma inconsciente de anticipar cómo queremos que nos cuiden. Te ves tanto ya en el otro que dices, me estoy cuidando a mí mismo de algún modo, ¿sabes? Tratas de cómo te gustaría que te tratasen, ¿no? Sí, y entonces es como, hasta ese momento no empiezas a darte cuenta, ¿no? Y en el fondo ya estás invirtiendo en ti. Estás ya en bonos del tesoro para ti. Pues Pedro, esperando el siguiente, decirte que gracias por un libro que no se olvida. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo.